Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Muy agradecido por la invitación que se nos hizo a participar en este webinar sobre los marcos legales sobre la alimentación y nutrición escolar. Quiero pues empezar diciéndoles a ustedes que a nosotros como congresistas nos toca el marco legislativo, la elaboración de los problemas de seguridad alimentaria y que registran altos indicadores que ponen en riesgo a la niñez y a la juventud. Solo en el 2016 podemos hablar de más de 13,000 casos de desnutrición, que incluso llegaron a subir hasta alrededor de 27,000 casos de niños con desnutrición aguda menores de 5 años. Se habla además de una desnutrición crónica de un 46.5% en la niñez escolar, justamente, que es parte de con quien ahora se trabaja en la ley de alimentación escolar. Y también, pues lamentablemente, hay un número constante cada año de niños que fallece de manera directa o indirecta por los problemas de desnutrición. Este ha oscilado entre los 100 y 150 niños por año que fallecen. Y en el 2020, pues algunos datos hablan de que pudo haber superado. El efecto COVID también afectó sumamente este caso. Si continuamos siempre en el marco de nuestra presentación, hay una cronología que hoy les presento aquí, pero esta cronología no es tan importante en sí los datos y las fechas de la iniciativa, sino también entender un poco que convertir los estudios, convertir los datos que nos da la academia, los datos que tenemos a nivel de nutrición en nuestros países, convertirlo en una ley, lleva un proceso que muchas veces tiene que ver no solo con el proceso propiamente legislativo, sino temas de coyuntura, temas de convencimiento, temas de agenda, que en muchos casos puede apoyar o puede perjudicar la aprobación de una ley. Yo recuerdo muy bien que la ley de alimentación escolar, pues fue una ley que trabajamos en el frente, la tomamos, tenía ya esta ley alrededor de 2 años de estar pues presentada, pero no avanzada. Y es aquí donde creo que juega un rol bien importante los frentes parlamentarios contra el hambre, porque nosotros retomamos la ley y 2 meses y medio después, esta se convierte favorablemente en una ley que beneficia ahora a un buen número de niños. Pero es un proceso bastante largo, pero también demuestra la importancia de la organización de los frentes. Los frentes parlamentarios somos congresistas de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, con una sola bandera: el combate al hambre. El hambre y la desnutrición no es de izquierda ni de derecha, el hambre es hambre. Continuando, podemos ver que se dieron varios obstáculos. Obviamente los retrasos en las agendas legislativas, las prioridades que le dan a veces los gobiernos a otros temas, a pesar de que en las campañas políticas todos los candidatos expresan que en el caso de Guatemala hay una preocupación por el combate al hambre y la desnutrición. Hemos visto que ya en concreto en la agenda legislativa y de gobierno queda de alguna manera rezagada. Sin embargo, a pesar de esa unificación de esfuerzos, se logran algunos avances. Aquí se tiene que hacer algún tipo de consenso de agenda legislativa con el sector privado, con los padres de familia, con los diferentes sectores de la sociedad, para que en un momento también logremos este avance. Por favor, continuamos. Este proceso creo que tiene algunos puntos importantes y algunas estrategias. Primero, los frentes hacemos un llamado a los diputados para poder aglutinarnos en el marco de este objetivo. Luego, empoderar la posición del frente parlamentario, porque el frente, además de aprobar las leyes, también hace un trabajo de fiscalización, de opinión pública, de presentación de resultados, que le permite también tener ya un espacio que impulse estas iniciativas tan importantes como esta ley de la cual hablamos el día de hoy. Socializarla, dar a conocer estadísticas y datos importantes. Creo que el éxito aquí es poner sobre la más alta mesa de discusión social y política un problema tan grave y los resultados que se tienen en cuanto a niños que están siendo afectados por hambre, desnutrición o malnutrición. Y luego incorporar a diferentes sectores en la discusión, la academia, la sociedad en general, y que eso nos pueda permitir tener un resultado alentador. Pero también a los alcaldes, a las instituciones de gobierno, y establecer una bandera neutra, sin tinte político, pero sí con una intencionalidad de apoyar a nuestra niñez. Por favor. Si podemos pasar, ok.
Este marco y este cuadro lo que implica es que tiene que haber una serie de acciones y estrategias que nos lleven a la aprobación de la ley, que son una serie de acciones que va a variar con cada iniciativa. Tal vez lo importante de este cuadro es marcar que es una ruta no definida, un poco compleja, pero que hay que realizarla para tener este marco legal. Pasamos, por favor. Y yo creo que aquí es un punto medular en esta diapositiva, dicen qué resultados o qué implica una ley de alimentación escolar. En primera instancia, yo quiero resaltar que esta ley fue la única que funcionó como una política de gobierno que tuvo algún resultado positivo en el marco de la pandemia de COVID, ante el fracaso del resto de estrategias que no tuvieron un impacto directo en la población que tuvo que ser confinada, en el cierre que existió de mercados, de comercio y otros en general. Esta fue porque se beneficiaba de manera directa a 2.300.000 niños de la educación básica primaria en nuestro país. Resaltar también que una ley que no lleva de la mano un presupuesto adecuado, pues es una ley que no va a tener un impacto. Nosotros originalmente teníamos asignado a la alimentación por niño en las escuelas alrededor de un quetzal con 11 centavos, que es nuestra moneda, que sería 14 centavos de dólar. Y con los cambios que hicimos a la ley, subimos esta aprobación a 6 quetzales, que son 78 centavos de dólar. Esto significa que subimos de 90 millones de dólares de presupuesto a 245 millones de dólares. Y proyectado para el 2022 llegaremos a 284 millones de dólares. Esto es dar con resultados claros y con recursos para que realmente llegue a nuestra población. Y ampliaremos de 2.300.000 niños a 2.600.000 niños, y en el 2022 a 3.400.000 niños, puesto que ya cubre también no solo a la niñez, sino cubrirá también a los adolescentes. Y esto en complemento en otros programas como son los huertos escolares y además de la mano con un sistema nutricional pertinente, adecuado culturalmente a cada una de las regiones de nuestros países, de nuestro país, esto elaborado por nutricionistas, puesto que aquí, a pesar de que somos un país pequeño, las diferencias culturales son muy grandes y por lo tanto también las diferencias en cuanto al consumo de alimentos, y por eso es importante poder definir esos elementos culturales en la alimentación. Entonces reitero que eso es un logro importante de los frentes parlamentarios, de los congresistas, en lograr esta unificación en este proceso. Por favor. Y aquí tenemos algunas fotografías que muestran de manera gráfica el trabajo que se hace a nivel local. Esta primera fotografía es en el interior de la República con alcaldes, para también lograr concientizar alcaldes y padres de familia en el proceso de aprobación de la ley. Y si pasamos y vemos el resto de fotografías, podemos observar también luego los procesos de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala, donde se dieron diferentes discusiones para lograr la aprobación. En las otras fotografías, si pasamos, podemos ver las mesas de trabajo, las entregas a modificaciones, algunas reformas que se hicieron, y luego, por último, la aprobación ya en el Pleno y se convierte en ley, y logrando pues un punto importante. ¿Qué hacemos ahora los frentes después de esta ley? Un proceso de fiscalización, de ver la adecuada utilización de los recursos que llegue a la mayor parte de la población infantil en Guatemala, lograrle mejores presupuestos, y sobre todo ahora estamos en una siguiente etapa de la ley de alimentación, que ya no es la alimentación en sí, sino que estamos viendo las mejoras en cuanto a la infraestructura educativa en nuestro país para que tengan acceso a aulas dignas, agua potable, servicios básicos, puesto que tenemos un gran número de escuelas que aún no cuentan con esos servicios. Yo, como conclusión a mi intervención, les puedo decir a ustedes que la ley de alimentación escolar, como les dije al principio, es la única política de Estado que tuvo resultados positivos durante la pandemia. Es la ley más importante de orden social en los últimos 20 años en nuestro país, impulsada por los frentes parlamentarios contra el hambre. Y decirles que a pesar del problema grave de nutrición, que para muchos gobiernos lamentablemente no es prioridad, es aquí donde entra la labor de los frentes parlamentarios para ponerlo en la mesa de discusión social y política y lograr aprobar otras leyes. Y por último, que nos falta todavía mucho más por hacer por la niñez, y aquí tenemos que complementar con otros
otros marcos legales, como son la Ley de Agricultura Familiar, puesto que en la Ley de Alimentación Escolar se establece que el 50% de estos productos de la alimentación escolar deben ser adquiridos al agricultor individual de la localidad, pero falta complementarlo con una ley de agricultura familiar, con una ley de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, con una ley de alimentación saludable, las cuales ya fueron presentadas en el Congreso de Guatemala, junto con otras leyes estructurales que combatan seriamente la pobreza y pobreza extrema. Como decimos en el Frente Parlamentario, es necesario pasar del discurso a la acción. Muchísimas gracias.